Bienvenidos de nuevo. Hoy veremos el módulo C1-7 de Programación y Control de la Producción, donde abordaremos el último de los planes, plan número 4 de Programación Agregada a la Producción, conocida como mano de obra constante con estrategia de horas extras. Como siempre tenemos como apoyo el documento que ustedes ya tienen disponible y en el que nos concentraremos aquí en la parte donde se describe el plan número 4 y nos dice en breves palabras que es producir para satisfacer la demanda esperada en los próximos 6 meses u otro horizonte de tiempo dependiendo pues del ejercicio que vayamos a hacer, manteniendo constante la mano de obra. Entonces vemos que ya nos empieza a mostrar un poquito de su filosofía, obra de mano de obra constante, y cuyas unidades a producir serán constantes durante todo el horizonte de planificación. ¿Y cómo se calculan? Serán iguales, o yo produciré igual al promedio de la demanda de los últimos 4 meses, u otro horizonte de tiempo si es que el ejercicio así no lo plantea. Ya vamos a ver eso en qué consiste. Y la fuerza laboral será constante durante todo este tiempo y se permite utilizar horas extras en los 2 primeros meses. Esa es otra de las condiciones. U otro horizonte de tiempo u otros meses según el ejercicio no lo llegue a plantear. Para este caso entonces, las unidades producidas se calculan con la demanda de los últimos 4 meses y solamente se permiten horas extras en los 2 primeros meses, particularmente para este ejercicio. Ese número de meses puede cambiar, ¿sí?, de acuerdo a otro planteamiento para otro problema. El número de trabajadores se calcula con el promedio de la demanda de los últimos 4 meses u otro horizonte de tiempo. Yo sé que suena muy complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Vamos primero con las unidades a producir. Vamos a producir unas unidades constantes a través de los 6 meses, pero que se van a calcular solamente con el promedio de los últimos 4. Yo saco este promedio y ese es el número de unidades que yo voy a calcular. Y con ese número de unidades que yo voy a producir, calculo el número de trabajadores o la fuerza laboral, la cual será constante durante todo el horizonte de tiempo. ¿De acuerdo? Y en estos 2 primeros meses, como restricción nos dicen que durante solamente esos 2 primeros puedo compensar las unidades que me hagan falta por medio de horas extras. ¿De acuerdo? Espero pues que haya sido claro el planteamiento del problema. Ya es una especie de combinación. Este caso ya lo vimos anteriormente y ahora lo nuevo es esta parte de horas extras. ¿Cuál es el reto de este módulo? Todo es igual, ¿sí?, hasta que llegamos a la parte de trabajadores necesarios, que como les decía ahorita, va a ser calculada con el promedio de la demanda de los últimos 4 meses nomás. ¿De acuerdo? Que está aquí, son estos 4 meses. Unidades a producir en tiempo extra. Ya les decía que solamente se pueden los 2 primeros meses y son las unidades que me hagan falta para suplir la demanda. ¿Y cómo las vamos a trabajar? Tal cual lo hicimos con unidades subcontratadas. ¿Se acuerdan que utilizábamos un condicional donde primero veíamos si necesitaba en realidad subcontratar? En este caso vamos a utilizar el mismo condicional para saber si en realidad necesitamos producir unidades en tiempo extra, y luego entonces hacemos la resta entre la necesidad de producción y las unidades producidas, tal cual lo hicimos con unidades subcontratadas. Y el otro punto es los costos de producción en tiempo extra, los cuales ustedes tienen disponible en la hoja pues de costos. Espero entonces que con estos, digámoslo así, pequeños tips de qué se trata este plan, ustedes traten de abordar de primera mano el desarrollo pues de este ejercicio y traten de hacerlo pues por ustedes mismos, sobre todo que las dudas empiecen a surgir. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces en la plantilla de Excel. Recuerden que es en la pestaña plan número 4 para hacer el desarrollo del ejercicio, pero los invito a que por favor empiecen a desarrollar el plan
y miren entonces hasta dónde pueden llegar o inclusive a desarrollarlo totalmente. Ya nos vemos entonces. Damos comienzo entonces al desarrollo de este plan número 4, donde traemos la demanda del enunciado, tal cual lo hemos hecho durante los planes anteriores. Traemos el inventario inicial, calculamos la necesidad de producción, yo dejo aquí mi pequeño recordatorio de que más adelante tengo que traer o llamar ese inventario final que me queda en este primer mes como inventario inicial de los próximos. Vamos a calcular entonces los trabajadores necesarios, los cuales serán entonces, utilizo los datos de la demanda promedio de los últimos 4 meses y la demanda, y el promedio de los días laborales de los últimos 4 meses. Con esos dos datos calculo entonces ese número de trabajadores. Para eso ya tengo aquí listo este cajón donde voy a calcular demanda promedio de los últimos 4 meses por medio de la función promedio, últimos 4 meses, y promedio de los días laborales de los últimos 4 meses, tal cual les vengo diciendo. Traemos entonces esos datos de los últimos 4 meses. Entonces es con estos dos que vamos a calcular número de trabajadores necesarios. Por aquí tengo la fórmula que venimos entonces utilizando. Nos dice número de unidades a producir, F4 dividido las 8 horas de la jornada laboral, F4 dividido las 5 horas que se tarda en hacer una unidad, F4. Voy a poner estos dos en paréntesis primero. Lo multiplico por promedio de los días laborales de los últimos 4 meses, F4. ¿Sí? Como les vengo diciendo, a mí me gusta que todas esas expresiones, todos esos cálculos queden dentro de un solo paréntesis. Solo nos falta entonces utilizar la función redondear punto más y crea ese paréntesis extra, punto y coma 0, para que lo haga al entero inmediatamente superior sin cifras decimales. Mira, entonces 35 trabajadores que van a ser capaces de producir exactamente este promedio de demanda de los últimos 4 meses, y esos trabajadores los voy a mantener constantes durante todo el horizonte de tiempo. Pues aquí se ve que son constantes y somos entonces congruentes con lo que leíamos ahorita de la filosofía pues, de este plan. Trabajadores contratados y despedidos, decíamos que era lo que yo tengo actualmente, menos con lo que terminé, o número de empleados con el que terminé el mes anterior. Es lógico, tenía 30, necesito 35, contrato 5, con el signo positivo. Aquí vuelvo a hacer, digamos así, la misma lógica. Número de trabajadores que tengo en este momento, menos número de trabajadores con los que terminé en el mes anterior, de 35 a 35, pues no necesito ni contratar ni despedir a nadie, pero queda armada pues la fórmula en caso de que la llegue a necesitar. ¿De acuerdo? Las unidades producidas ya las voy a calcular entonces con este número de trabajadores que ya tengo listo, y nos dice entonces que es número de trabajadores disponibles por 8F4 dividido 5F4, que ese cociente es número de unidades al día, ¿sí? Y lo multiplico por número de días laborales de cada uno de los meses. Lo vengo repitiendo, es este número, ya que cada mes tiene su
tiene sus respectivos días laborales. ¿De acuerdo? Tengo entonces este número de unidades que realmente produzco en cada uno de los meses. Esto varía porque así tenga la mano de obra constante, cada mes tiene días hábiles diferentes. Vamos entonces con el cálculo de unidades producidas en tiempo extra. Entonces, como les decía ahorita, es muy parecido al cálculo que hicimos con las unidades subcontratadas, y les explicaba en el módulo anterior el por qué debo entonces utilizar ese condicional y no simplemente utilizar la fórmula de necesidad de producción menos unidades producidas. ¿De acuerdo? Ahí incurríamos en un error, eso lo vimos pues en el módulo pasado. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos entonces con la función, con el condicional si. Entonces, si la necesidad de producción menos lo que yo realmente produje es mayor que 0, punto y coma, que significa, al menos para mí, para yo entenderlo mejor, entonces hágame esa resta. Necesidad de producción menos unidades producidas. Si no, punto y coma, póngame 0, por favor. Mira, entonces, que en ese primer mes necesito 568 unidades, más o menos. Aunque esta gráfica pues no está hecha completamente a escala, de alguna manera podemos ver de dónde vienen o qué significa este número. Yo calculé, de todas maneras guardan su proporción, ¿de acuerdo? Entonces, los valores. Entonces, tengo estas unidades producidas que van a ser pues iguales en estos dos primeros meses. ¿Y qué va a pasar entonces con esto? Estas son las unidades faltantes. Y esas unidades faltantes yo las estoy compensando por medio de horas extras. Esas son estas 568 unidades. ¿Qué hacemos entonces? Arrastramos la fórmula, pero teniendo en cuenta la restricción que nos entregaron al principio, y es que unidades producidas en tiempo extra solamente se permiten los 2 primeros meses. En estos meses no está permitido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces solamente hacemos enero y febrero. Igualmente en el módulo anterior con unidades subcontratadas, también si nos entregaron algún tipo de restricción que solamente se puede subcontratar en X o Y meses, aplicaremos la fórmula solamente pues para esos meses. Vamos entonces con el inventario mensual. Lo definimos un poco en el módulo pasado, donde decíamos que tenía que tener en cuenta todas aquellas actividades, por decirlo así, que yo hice para tener listas esas unidades al final de mes. Y esas actividades eran dos cosas. Primero que todo, las unidades producidas, las que yo realmente produje, más lo que yo hice en tiempo extra. Todo eso fue lo que yo hice para tener esas unidades listas. Por eso le resto la necesidad de producción. Vemos entonces que en este caso tenemos cero inventario en el mes de enero, y pues es lógico porque ustedes ven que las unidades que yo hice en ese mes más las que mandé a producir me suman exactamente la necesidad de producción, ¿sí? Por lo tanto no tengo ninguna unidad faltante o sobrante. Debo entonces ahora, ese es el recorderis que yo siempre les he contado, llamo entonces ese inventario final de este mes como inventario inicial del siguiente. Seguimos entonces ahora con la parte de costos. Nos vamos entonces con costo de producción regular. Está por aquí en el documento, ustedes también lo tienen, donde nos dice unidades producidas en el mes multiplicado por el tiempo que se demora en hacer una unidad, F4, multiplicado por el costo de la mano de obra, F4, por costo de materiales por unidad, F4.
Producción en tiempo extra es muy parecido, solo que debo tener en cuenta solamente dos cosas. Uno, que es unidades. Ese costo está por aquí, ustedes lo tienen pues en el documento. Es las unidades que produje en tiempo extra multiplicado por el número, perdón, por el tiempo que se demora en hacer una unidad, F4, por el costo de la mano de obra, pero es la mano de obra tiempo extra, costo de hora extra, F4 por materiales por unidad, F4. Vamos con las contrataciones. Todo esto ya sigue igual que en los planes anteriores. Si este valor es mayor que 0, entonces multiplíqueme ese valor por costo de contratación, F4. Si no, póngame 0. Vamos con los despidos. Si este valor fuera negativo, menor que 0, o sea que hubo un despido, entonces multiplíqueme ese valor por costo de despido, F4. Si no, póngame 0 y ya sabemos entonces que necesito es el valor absoluto. Me crea un paréntesis, aquí lo debo cerrar. Vemos entonces que estos dos valores o estos dos costos que me están generando aquí son congruentes, ya que en el primer mes solamente tuve contrataciones, por lo tanto tengo un costo de contratación, 0 de despido, y en el resto de los meses pues no tengo ninguno de los dos, por lo tanto no incurro en ningún costo. Mantenimiento de inventario. Recuerden que depende del inventario mensual, entonces si este valor es mayor que 0, mayor que 0 significa que tengo unidades sobrantes, entonces multiplíqueme ese valor por el costo de mantenimiento de inventario, F4, si no, 0. Entonces me va a generar costos en estos meses de aquí, donde tuve unidades pues sobrantes. Rotura de inventario. Si este valor menor que 0, entonces multiplíquemelo por el costo de rotura de inventario, F4. Si no, póngame 0. Recordemos aquí que también necesitamos tener en cuenta solamente el valor absoluto, ya que estamos arrastrando un signo negativo de la parte de inventario, lo que ese signo simplemente me está indicando que es una rotura. Por lo tanto necesito ese valor absoluto. No tengo rotura de inventario, por lo tanto no debo incurrir en ninguno de los costos. Calculamos entonces ya los costos parciales. Para cada uno de los meses.
y el costo total. Este sería entonces ese costo total para este plan, ¿sí? Ya esa parte de conclusión, yo los invito a que ustedes por favor pongan los costos de cada uno de los planes que hemos venido desarrollando y los miren. Y sobre todo esta parte de observaciones que son las ventajas y desventajas. Para este plan 4, veamos entonces qué cosas buenas o qué cosas no tan buenas tiene. Tiene mano de obra constante, cuyas ventajas ya las pudimos enumerar en los módulos pasados, ¿sí? Entonces una de las ventajas pues, más grandes y que repercuten en esa parte de calidad, de eficiencia, de clima laboral, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo nuevo en este plan? Es la parte de horas extras. Entonces, es ahí donde se tiene ventajas y desventajas. Ventajas, pues que soy flexible, ¿sí? Tengo un pico de producción en el cual no alcanzo a producir, simplemente entonces programo unas horas extras. Eso también podría verse como ventaja si esa fuerza laboral, digámoslo así, lo toma positivamente. Obviamente es un extra en dinero, en su sueldo, pero que si se empieza a abusar puede llegar a ser contraproducente, porque entonces ya la gente de esa fuerza laboral no estaría trabajando a tan a gusto, porque ya se está sobrecargando a ese empleado, a ese operario. Cuando esto pasa, entonces ya tenemos problemas de producción, ya no se es tan eficiente, inclusive la calidad se puede ver comprometida. Como desventaja también vamos a entrar en costos de horas extras, ¿sí? Y las cuales pueden empezar a salir un poco costosas, por decirlo así, ya que, como vemos, esa mano de obra en ese tiempo especial pues es más cara. ¿De acuerdo? También, de acuerdo a este plan, no estamos incumpliendo al cliente, cosa que pues es muy positivo. Y raramente vamos a tener los costos de contratación y despido, porque estamos pues con esa mano de obra constante. Estas son algunas pues de las ventajas y desventajas de este plan. Creo que con esto ya hemos dado un barrido a las diferentes estrategias. Sin embargo, es de recordar que algunas de ellas son un poco exageradas. Por ejemplo, el plan 1, que es contratar y despedir en cada uno de los meses. Esos son ejercicios académicos para que veamos, por decirlo así, las consecuencias de abordar cada uno de los planes. Sin embargo, en la vida real, ese plan 1, que es contratación y despido, de pronto podría tomarse no como mes a mes, sino como por temporadas, ¿cierto? Digámoslo, tengo un incremento de producción a mitad de año y en diciembre, entonces hago esa contratación y ese despido. De pronto ahí no sería pues como tan grave, por decirlo así, porque pues hay un espaciamiento en el tiempo. Pero sin embargo pues entra la filosofía del plan. Entonces la idea era que con estos planes, con estas estrategias vistas desde un punto de vista académico, podamos inferir las ventajas y desventajas, pero en la vida real es muchas veces la combinación de 1, 2 o hasta 3 de estos planes, ¿de acuerdo? Sino que aquí los estamos viendo, por decirlo así, de una manera pura. Y es así como se evaluará. Va a ser simplemente escoger qué estrategias, de acuerdo a un caso de una empresa, creen ustedes, según lo que hemos venido discutiendo durante estos módulos, podría ser la mejor y el por qué. Les agradezco mucho, espero que haya sido claro, sin embargo las preguntas son bienvenidas en clase. Muchas gracias.